Hace más de un año encontré este paquetazo de sobres súper barato. Y es que cuando los sobres están así de baratos es porque es muy difícil conseguir el álbum. ¿Y qué creen? Que hace como 2 semanas lo encontré en el tianguis. En este video vamos a abrir todos los sobres, vamos a ver si lo podemos llenar y vamos a ir pegando las estampas mientras le echamos un ojo a este precioso. Oigan, pero ¿saben qué? Se me antoja muchísimo hacer maratón de las películas. Pues, ¿qué tanto es tantito? Una eternidad más tarde. Creo que estoy ciego. La la. Después de un año por fin los voy a abrir. Todos los sobres son exactamente iguales. Contienen 4 estampas autoadheribles y un standee. Ok, y todos los sobres tienen aquí como una pestañita. Abre fácil. Ay, no quiero. Ya pues. Aquí está el standee. ¡Ay, qué padre! Sí, es un cartoncito bastante grueso. Y qué suerte, en la primera nos salió grima. Valor 2, velocidad 2. Ok, es como para jugar. Y en todos los sobres hay uno. Quiere decir que nos va a salir repetidas y vamos a tener chance de armarlos. Por acá tenemos las estampas. ¡Qué bonitas! Hay estampas sencillas y hay estampas de estas como stickers, como craqueladas. Y por acá nos salió un orco. Súper padre el reverso de las estampas. Cuando van saliendo de la comarca... acá tenemos... ¿cómo se llama? Es que él es un orco, pero es el jefe de los orcos. Y este es un... orco genérico. Wow. Ceneval, ¿cómo se llamaba? Ese no tiene pestañita. Vamos a dar tijera. Frodo nos sale por aquí. Theoden en sticker. Ya tenemos una repetida. Yeah. Entonces de una vez vamos a ver cómo funciona esto de los standees. Se desprende fácil. Está bien pegado por acá. Ahí está. Y las patitas para que se pare. Vamos a mejor usar un cúter para cortarlo mejor y no estar ahí. Ahí está. Y le ponemos las patitas. Queda muy aguado. Pero ahí está, ya paradito. ¡Ay, pero qué bonito! Oigan, es que qué fascinante es que las colecciones incluyan estas cosas. Mordor. Legolas. Muchas de estas, por favor. ¡Ay, qué bonita escena! Otro orco. Ya, y por fin los hobbits. Ay, qué bonito. Ya estamos felices. Ahora sí nos salió el Uruk-hai, porque nos habían salido puros orcos. Este está padre. Esta escena está intensa. Mi ejército de orcos está llenando. Este mosaico está súper bonito. Este también está padre. Galadriel. Qué bonita. Por acá tenemos a Gimli. Esta está chida. De Aragón. ¡Ay, qué buena onda! ¡Yeah! Nos salió Gandalf. ¡Ay, por fin! Están muy bonitas estas cosas. Oigan, ¿y cómo las voy a guardar? Esta imagen está genial. Vamos, necesitamos más buenos. Ya están saliendo muchas repetidas. Como que este álbum sí está difícil de llenar. Otro orco. O el Gandalf. En plena pelea. Y aquí nos salió un Uruk-hai. Esto ya no es divertido, oigan. Ya no me... sí. Bueno, sí. Ok, está bien. Esta está súper linda. Gollum. Está ya. ¡Eso! ¡Sí! Nos salió Aragón. No me había fijado. Tiene unos simbolitos. Acá detrás de los hobbits hay como un arbolito. Este tiene como una especie de ojo trianguloso. Y Gandalf tiene también como una especie de árbol que parece más bien su báculo. Ya tenemos 3. Estoy más o menos feliz. Esta está muy fea. Bueno, al menos no es un orco. Aquí nos salió para completar este paisajito. No, ya se nos están acabando. Este ya nos había salido. Aquí está padre. Este era, ¿cómo se llamaba? Eomer. Está padre aquí las filas. Ya se terminaron. No, ¿por qué tan rápido? Ok, vamos a organizar las estampas. A ver si nos salió una que no tengamos. Definitivamente esta no sería una pelea justa.
Y por acá tenemos las estampas repetidas y vean nada más cuántas nos salieron que no tenía en el álbum. ¡Qué emoción! Yo pensé que solo nos iba a salir una o dos, pero no, este paquetazo sí resultó muy provechoso. Y ahora a pegarlas. The Lord of the Rings trilogía. Este álbum abarca las 3 películas, es de Imagic, es mexicano del 2003. Uy, tiene una ventanita bien chévere. Y este detalle de la inscripción del anillo único lo vamos a ver en todas las hojas y la verdad es que se me hace padrísimo. Uy, aquí en las 2 primeras hojas vamos a encontrar estos espacios para poner los stickers y la primera parte es Fuerzas del Bien. ¿Y saben qué? Que de esta parte tenemos a los hobbits, Merry, Pippin y Sam. La verdad yo creo que Sam se merecía su propio sticker. Ahí están. Y por acá en las Fuerzas de la Oscuridad nos salió el jefe Uruk-hai. Yeah. Está mal cortada. Qué mal. Dice que se llama Lurtz. Sí, no coincide con el fondo. Los números de cada página los vemos. Y los anillitos. Pero lo que me gusta es que en la primera hoja está... Eché a perder el video. Ahorita que lo estaba editando me di cuenta que durante la pega de las estampas y el review la cámara nunca enfocó y terminé grabando el video con todo borroso. Se ve todo borroso. Ya solo les voy a mostrar el álbum, cómo quedó. Sí se me echó a perder el video. Este clip no es un pretexto solo para mostrarles mis hermosas orejas élficas. Que ahorita viéndome en la cámara más bien parezco a la señora, la mamá de los chicos de la película de Unidos. ¡Ulala! ¡Qué diferencia! Nada que ver. Y es que aquí sí se pueden ver todos los detalles y es que este álbum tiene muchísimos, como los números de las páginas están en estos anillos. En la primera página está en la parte de abajo y en la segunda en la parte de arriba. Aquí comenzamos con la historia de la primera película, La Comunidad del Anillo, y en la primera página tenemos de fondo una imagen de la comarca y acá de este lado la ciudad de los elfos. ¿Cómo se llamaba? Rivendell. Y a lo largo de todo el álbum vamos a estar viendo estos anillos con información interesante de la película. Por ejemplo, aquí nos platica que el director Peter Jackson decidió grabar todas las películas en su país de origen, Nueva Zelanda. Es que estas imágenes son las que más me encantan de este álbum, que todos los fondos tienen imágenes súper grandes de la película. Aquí podemos ver el paso de Rohan. Y también hay otro detalle muy chido, es que los números de los espacios para las estampas no está en medio, está recargadito hacia un lado y es un detalle bien coqueto. Aquí ya empezamos con la película número 2, las 2 torres, y también con una imagen súper grande de fondo. Y estos pequeños mosaicos que también generan imágenes grandes de la misma película. Aquí sí nos faltaron varias estampas. Por acá tenemos la batalla final de la segunda película que se llevó a cabo en el abismo de Hell, que precisamente vemos una imagen grande de esta escena. Y de este lado en la información nos dice que en las escenas de guerra las tropas del ejército neozelandés los ayudaron y los apoyaron. Y por acá comenzamos con la tercera película, que es El Retorno del Rey. Y aquí está todo completito. ¡Ay, qué genial! Creo que al final solo me faltaron 16 estampas normales y 8 de las especiales. Aquí llegamos a la mitad. No hay ningún póster, ni un afiche, no nada. Pero yo sospecho que le hace falta algo. Y más adelante les voy a decir por qué. Las grapas ya están oxidadas. ¡Qué loco! El fondo está padrísimo, todo Mordor. Y por acá nos platica que el director grabó de un jalón las 3 películas. Y aquí llegamos a la última parte de la historia de las 3 películas. El fondo me gusta mucho, está muy padre, pero yo creo que no va con el final. Yo creo que hubiera sido padre, no sé, poner la Minas Tirith o la coronación de Aragorn, yo qué sé, pero creo que los Nazgûl en caballo era de la primera parte. ¡Qué fanática tan quejosa! Y con esto terminamos la historia de las 3 películas y por acá comienzan una especie de como de fichas técnicas de los personajes y esta serie de fotogramas que me gusta muchísimo, está padrísimo y estos espacios se completan con las estampas S.
Aquí comenzamos con Frodo y continuamos con Aragorn. Y después tenemos a Gandalf y por acá continuamos con los hobbits. Otra queja es que yo creo que Sam también debería de tener su hoja, pero bueno, yo sé que es que quisieron englobar toda la especie, se puede decir así, en una sola hoja. Porque por acá también tenemos a los elfos. Yo le hubiera puesto una hoja solo para Legolas, pero sí, abarcaron aquí a todos los elfos. Me gusta mucho cómo organizaron también estas partes de los reinos. Aquí tenemos a Gondor y por acá a Rohan, con los personajes más importantes y los más odiados. Y tenemos toda esta página completita. Esta fue una de las estampas que me salió y la pegamos con mucho cuidado. Por acá tenemos a Rohan y pues tiene su hoja para él solito a Gimli. Yo creo que representando a todos los enanos. Y también está lleno, pero solo de esta parte. Esta estampa también me salió en esta tanda. Por acá tenemos a Gollum. Esta imagen de fondo se me hace padrísima. No sé si se alcanza a ver que es una ilustración, pero vean qué detalle, el cabellito, hasta los ojos. Está súper cool. Y lo tenemos completito aquí a Gollum. Y por acá tenemos una de Saruman, que también, o sea, ¿por qué a Saruman sí le da su hoja para él solito? Pero no sé, a Legolas no, ni a Sam tampoco. Y curiosamente de Saruman es del que nos faltan más estampas. Llegamos al final con Sauron. Aquí le faltaban 2 estampas y nos salieron. De este lado, y es por lo que yo creo que le falta algo a este álbum, dice instrucciones de juego. Esto es para jugar con los standee, los armas y los pones. Parece ser que en un tablero, porque aquí en las instrucciones dice que hay que conducir a los personajes desde la comarca hasta el monte Doom. O sea, como que sí es llevarlos caminando. Entonces, por eso yo creo que había un tablero. Ojalá alguien me diga. Y continué la búsqueda y efectivamente a mi álbum sí le hace falta una hoja de en medio, pero no tiene cara de tablero de juego. Y acá en el final tenemos un postercito súper cool. Y de este lado las checklists. La primera parte tenemos las estampas normales, las estampas silueta y los standees. Esta parte me gusta muchísimo. A ver si se alcanza a ver bien. Tiene simbolitos. Son los simbolitos que habíamos visto al principio. Por ejemplo, aquí Gandalf, que tiene como especie de árbol, que es, creo que su báculo. Lo encontramos aquí. Y luego Aragorn tiene como una especie de ojo picudo, que es este. Y Grima tiene esta cosa que no sé qué es este de aquí. Los orcos tienen esta como cabeza de dragón. Y los Uruk-hai tienen como esta especie de mano que sí la llegamos a ver en las películas, como que la marca que tenían en la cara o en la armadura. Me hace bien loco que vean aquí la persona que tenía el álbum antes que yo. Le faltaban los orcos, que esto es imposible porque de orcos era lo que más salía. Y llegamos al final del álbum. Los álbumes que más me gustan son de películas y la editorial Magic mexicana, que ya no existe, hacía muchos álbumes de películas. Por eso estoy súper clavadísima con conseguir todos los álbumes de Imagic. Aquí les voy a dejar una playlist de las colecciones que llevamos de Imagic en este canal, que poco a poco vamos a ir llenando más. Bueno amigos, muchas gracias por ver hasta aquí este review un poco accidentado, pero se logró. Espero verlos en el próximo video. Adiós.